Hola, ¿qué tal, traders? Alain por aquí con todos ustedes en un nuevo vídeo. Hoy compartiré con ustedes un vídeo que me han estado solicitando desde hace muchísimo tiempo y es profundizar un poco sobre lo que es un order block y cómo podemos diferenciar entre un order block, un mitigation block y un breaker block. Ahora bien, tengan en cuenta que en este vídeo no voy a hablar absolutamente nada sobre teoría ni lo que fundamenta el order block o el mitigation block o el breaker, sino más bien es un punto de vista, es un vídeo que les va a ayudar a identificar y entender qué diferencias hay entre cada uno de estos desde un punto de vista meramente estructural. Muy bien, es más bien ayudarles a ustedes a clasificar esta vela que llamamos order block, cuándo puede ser un mitigation block y cuándo puede ser un breaker. ¿Ok? Esta imagen ya la han visto, que de hecho uno de los vídeos más vistos es el cómo ejecutar un trade de altas probabilidades. Pero, eh, más que nada, en este vídeo quiero que ustedes se fijen que en ambos ejemplos, tanto en un bearish order block como en un bullish order block, hay tres líneas que son básicamente los niveles más sensibles de un order block. Está bien, son los tres niveles de sensibilidad de un order block. Los dos niveles más sensibles vienen siendo el low y el open de un order block. Esto aplica para un order block. Entendiendo esto, lo que se esperaría es que el price action, cuando retroceda y regrese a capitalizar ese order block, genere ciertas reacciones y continúe con ese impulso bajista o ese impulso alcista, según sea el caso, que ha generado o que ha dado lugar a la creación de este order block. Muy bien, lo cual tendríamos algo de este estilo. Este sería un típico ejemplo de cómo el price action, al retroceder luego de este impulso o este movimiento, este dip, este movimiento bajista, podríamos observar un retroceso y cómo el price action retestea el open y el low de este order block, cerrando finalmente por debajo de estos dos niveles. Muy bien. Tengan en cuenta que no es que a fuerza tengan que ser respetados estos dos niveles, porque el fair value, lo cual es un nivel que aplica también tanto para el breaker como para el mitigation block, no cambia en absoluto. Es un nivel que puede ser alcanzado por parte del price action. De hecho, tengan en cuenta esto. De hecho, en el higher time frame, bajo mi consideración, es cuando más puede ser visitado. ¿Por qué? Resulta que en medio de ese order block del higher time frame pueden existir niveles de interés institucional por ser alcanzados en el lower time frame dentro de ese order block del higher time frame. Entonces, suponiendo que esta imagen sea un gráfico daily, un daily chart, puede que en todo este rango que complementa el order block haya un nivel, hayan ineficiencias, hayan otros order blocks, hayan máximos por ser alcanzados en lower time frame, es decir, en gráficos de 15 minutos, 5 minutos, quizá hasta de una hora. Y coincidencialmente están justo sobre el mismo fair value del order block. Entonces, bajo estos escenarios, es muy probable que veamos que el price action sube o baja y retestea el fair value del order block. Y no necesariamente va a respetar el open o el low. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el order block y el mitigation block? Aquí es donde viene la parte importante y que nos permite a nosotros identificar, bueno, una de las cosas que nos permite identificar la diferencia que hay entre un mitigation block y un order block, y es que los dos niveles principales y más sensibles de estos cambian completamente. Fíjense que en el order block los dos niveles más sensibles es el low y el open, mientras que en un mitigation block ya no me interesa en absoluto el open, mucho menos el low. Nos interesa que el high y el close de esa vela que inicialmente estaba actuando como un order block. Muy bien. Esa es dos de las primeras características que nos van a ayudar a identificar y considerar cómo trazar un mitigation block.
¿ok? Y cómo utilizarlo, por supuesto. Ahora, ¿en qué momento este order block se convierte en un mitigation block? Pues bien, fíjense que luego de este impulso bajista que da lugar al order block, tenemos un retroceso, pero este retroceso, en la parte izquierda, este retroceso eh, sobrepasa este order block inicial, sobrepasa esta vela con la flecha roja que estábamos identificando como un order block al principio. Quiere decir entonces que este overblock no fue a un nivel lo suficientemente fuerte para generar un retroceso, un rechazo en esos niveles del open y el low. En ese momento podemos considerar que el overblock ha dejado de cumplir su función como un overblock y ahora vamos a considerarlo como un mitigation block, un bloque de mitigación. Por tanto, los dos niveles más sensibles de interés para nosotros ya no van a ser el open y el low, repito, se convierten en el high y el close de la vela que estábamos considerando inicialmente como un order block. Muy bien, esto resultaría entonces en un ejemplo como estos. Fíjense que el precio, cuando retrocede luego de esta vela grande, impulsiva y expansiva, luego de que hace un leve retroceso, respeta el high yield close de esa vela que inicialmente era un order block y que ahora es un mitigation block. Y a partir de ahí es posible que veamos movimientos impulsivos o movimientos o reacciones alcistas continuando con ese impulso que invalida el order block inicialmente. Muy bien. Ojo, no quiere decir entonces que esto sea que se vaya a cumplir el 100% de las veces. Esto es meramente teórico, porque en la práctica, sabemos que puede que no se cumplan, como puede que sí. Todo depende del contexto en el que nos encontremos y de qué otros niveles importantes hayan y que estén allí por ser alcanzados o que estén siendo alcanzados por parte del price action. Fíjense que por debajo del cuerpo de este mitigation block que tenemos una ineficiencia de liquidez que ha dejado esta vela grande, esta vela impulsiva. En la práctica puede que veamos el precio intentando rebalancear esa ineficiencia, lo cual significa que si tú pretendes colocar un stop loss por debajo del cuerpo de este mitigation block, porque en la teoría dice que estos dos son los niveles más sensibles del bloque de mitigaciones y que a partir de aquí podríamos ver reacciones alcistas, pues vas a terminar perdiendo un trade. Muy bien, tienen que considerar esto. Ahora bien, fíjense que muy por debajo de ese order block, incluyendo el low, hay también otra ineficiencia de liquidez, lo cual significa pueda ser alcanzada por parte del price action también. ¿Y qué creen? Sí, junto a esa ineficiencia de liquidez lo acompaña que un order block. Esto entonces es un order block, porque es una vela anterior a este impulso alcista. Muy bien, una vela de bajista anterior a un impulso alcista. Entonces, tengan en consideración esto. Muy bien, ya encontramos qué es lo que diferencia un order block y un mitigation block. Fíjense que estructuralmente hablando tienen sus diferencias. No solo cambiar los niveles a los cuales le vamos a dar interés, sino la estructura y la manera en cómo el precio se desarrolla va a dar lugar a que nosotros veamos esta vela como un order block o como un mitigation block. ¿Okay? Entendiendo esto, podríamos preguntarnos, vale, entonces, ¿qué diferencia hay entre un mitigation block y un breaker order block? O un breaker block, perdón. ¿Ok? La diferencia, lo cual es bastante mínima, y es que antes de que ese order block, esa vela que inicialmente estábamos considerando como un order block, sea invalidada por el price action, debe haber una toma de liquidez por parte del precio por debajo o por encima de mínimos o de máximos anteriores respectivamente hablando. Muy bien. Fíjense que en este ejemplo podemos observar cómo el price action toma liquidez por debajo de un mínimo anterior e inmediatamente vemos una reacción alcista que invalida el order block más reciente y entonces da lugar a ¿qué? A un mitigation block, diríamos. Ok, pero fíjense que en el escenario anterior no había
información de si este movimiento impulsivo bajista había o no tomado liquidez por debajo de algún mínimo. Así que nuestro interés era verlo como un mitigation block. Mientras que el precio, en este ejemplo, podemos observar cómo ha tomado liquidez por debajo de un mínimo. Ha generado lo que ustedes quieran llamarlo, un stop hunt, un stop rate, como le quieran ver. Pero ha tomado liquidez, ha neutralizado, ha generado un falso rompimiento estructural en el precio. Y a partir de allí, todo este impulso alcista ha dado lugar al mitigation block o al breaker. Entonces ya lo podemos ver como un breaker. De igual manera, los niveles de alta sensibilidad van a ser el high y el close del breaker. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En escenarios como estos, cuando vemos que el precio toma liquidez o hace un movimiento, un quiebre, un rompimiento estructural falso, que conocemos como un stop hunt, nos permite inferir que la dirección real del precio va a ser en este caso alcista. Por ende, si esto es así, hay un poco más de probabilidad de que este breaker, digamos que puede ser un nivel más fuerte que un mitigation block. Es lo que podemos inferir. No quiere decir que teóricamente hablando esto sea así. Pero lo que podemos inferir, repito, entendiendo que esto es un rompimiento, un falso rompimiento o un stop hunt, podemos inferir que el precio quiere realmente subir y que el primer nivel de referencia institucional que se ha alcanzado por parte del precio, pues va a generar movimientos alcistas en este caso. Muy bien. Y este sería básicamente la diferencia que hay entre un breaker, un mitigation block y un auto block. Ahora bien, podemos observar esto en un ejemplo y para ello me voy a dirigir al gráfico de Bitcoin, específicamente en un gráfico diario. Vamos a ir al daily chart porque de hecho hubo un ejemplo que nos va a ser de mucha utilidad para que ustedes observen. Perdón, fue en 4 horas. Observen cómo podríamos haber identificado un breaker y haber esperado reacciones a partir de ese breaker. Muy bien. Entonces, estos niveles de aquí, de hecho esta porción de price action fue más o menos para noviembre del 2021, mientras Bitcoin alcanzaba su nivel más alto en toda la historia. Fue el nivel de los $68,000. Muy bien. Dos cosas importantes que revisar por aquí. La primera es que nos encontramos en qué? En un precio institucional, que son los $68,000. Muy bien. Una cifra completa, bastante interesante. Ok. Y lo segundo es que el precio, si ustedes observan, se encontraba neutralizando un máximo anterior, un máximo histórico, por cierto. Significa esto que el precio, que el price action estaba tomando liquidez por encima de ese máximo anterior. Muy bien. Por ende, si nos acercamos, vamos un poco más de cerca, podemos observar que previo a ese impulso alcista que toma liquidez por encima de un máximo anterior, que en este caso viene siendo liquidez en forma de buy stops, a diferencia del ejemplo que eran sell stops, podemos observar entonces, vamos a dejar esto en la parte superior, podemos observar que previo a este impulso teníamos que un order block. Aquí teníamos un order block. Muy bien. Este order block, ojo, es la vela que da lugar a este impulso alcista, el cual genera el quiebre, el falso rompimiento estructural o un stop hunt, tomando liquidez por encima de un máximo anterior y además de ello alcanzando niveles de referencia institucional o precios institucionales como lo es el $68,000. A partir de allí vemos cómo el precio intenta respetar este order block, que teóricamente hablando fue bastante respetado en un principio. Fíjense cómo el price action
que tenía impulsos bastante agresivos y de hecho alcanza a generar un máximo histórico sobre los 68.800 o 68.900 aproximadamente. ¿Ok? Este oro block inicialmente fue respetado. Sin embargo, tiempo después vemos cómo este oro block ha sido quebrantado, ha sido invalidado por parte del price action. Aquí es en donde nosotros podemos dejar de ver esto como un oro block y empezar a verlo como un ¿qué? ¿Un mitigation block? ¿O un breaker? Recordemos, el mitigation block no nos interesa o ni siquiera ha generado falsos rompimientos, ni siquiera ha tomado liquidez previo al impulso que da lugar a ese oro block. Mientras que el breaker sí. De esta manera, fíjense cómo el breaker fue el nivel de interés institucional que sostuvo el precio. Muy bien, fue lo suficientemente fuerte para que el price action a partir de ahí generara o continuara con sus movimientos bajistas, buscando ¿qué? Liquidez institucional. ¿Por debajo de qué? De todos estos mínimos. Muy bien. Este es un claro ejemplo de lo que diferencia entre un breaker, la diferencia que hay entre un breaker y un mitigation block. Y por supuesto, entre un order block. Fíjense que lo que inicialmente era un order block, ahora es un mitigation block. Perdón, ahora es un breaker. Si esto no hubiese ocurrido, suponiendo que hubiese existido un máximo anterior e histórico mucho más alto de los $68,000 y que el precio hubiera sido incapaz de alcanzarlo, ok, entonces no veríamos esto como un breaker. Básicamente sería un mitigation block, ¿vale? Esa es básicamente la diferencia entonces que podemos encontrar entre estos tres conceptos que funcionan al final de la misma manera. Están buscando reacción, están siendo mitigados o capitalizados por parte del price action y a partir de ahí se pueden generar reacciones o bien sea alcistas o bajistas según sea el caso. ¿Ok? No siendo más, los dejo entonces por aquí en este vídeo. Recuerden suscribirse y darle un like al vídeo para seguir viendo este contenido y seguir compartiendo con ustedes este contenido. Nos vemos en un próximo vídeo y saludos a todos.